La pobre recicladora. Impacta al millonario. Lo que encuentra en la basura es increíble. Ana, una recicladora de 30 años, se movía ágil entre los contenedores de basura, buscando tesoros en el océano de desechos. La ciudad bulliciosa de Medellín no le tenía piedad. Ruidos de motores, gritos de vendedores ambulantes y el olor a comida frita flotaban en el aire. Quienes la veían, a menudo murmuraban, se burlaban o simplemente la ignoraban. Pero Ana sabía que aquí, en este caos, había algo más que desechos. Había vida, historia y a veces sorpresas. Ese día un sol ardiente iluminaba cada esquina. Ana abrió un contenedor que había estado repleto de cajas de cartón. Pero esta vez, algo brillaba entre las sobras. Una carpeta negra, polvorienta y deshilachada, con un nudo en la garganta. La sacó. No era una carpeta cualquiera. Al abrirla, encontró documentos que hablaban de inversiones sospechosas y cifras que hacían girar la cabeza. Ricardo, decía un nombre repetido una y otra vez. El multimillonario en ascenso, que estaba transformando la ciudad con su imperio empresarial. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban en esas páginas? Con cada hoja que pasaba, las dudas se multiplicaban. Sujetos con trajes caros, lujos desmesurados y cifras que parecían propias de una película de corrupción. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba en un territorio peligroso. Decidió llevar la carpeta a Luis, su amigo abogado, quien siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. La noche caía cuando llegó a casa de Luis. Él la recibió con una preocupación dibujada en el rostro. ¿Qué encontraste, Ana?, preguntó, su voz un murmullo tenso. Ana desplegó los documentos sobre la mesa. Los ojos de Luis se fueron abriendo cada vez más, reflejando la incredulidad y el miedo. Esto puede echar por tierra todo lo que ha construido. Necesitamos actuar rápido, dijo, su tono grave. Mientras tanto, Ricardo, ajeno a lo que estaba sucediendo en la calle, se movía en su mundo de lujos, pero sentía que algo no estaba bien. Las sombras de su éxito comenzaban a alargarse. Un par de informaciones anónimas habían llegado a su asistente, inmiscuyéndolo en una red de fraudes. Ahora estaba determinado a silenciar cualquier chispazo de verdad que amenazara su imagen. Ana, atrapada entre la urgencia de exponer la verdad y una creciente atracción por el multimillonario, sentía que su mundo se desmoronaba. A medida que investigaban, pequeñas coincidencias quebraban sus sentidos. Las miradas fugaces que su corazón le dictaba. ¿Estaba enamorándose de un hombre que podría destruir su lucha por sobrevivir? Con el pulso acelerado y la presión en aumento, Ana se dio cuenta de que había cruzado límites sin quererlo. Cuando los intentos por intimidarla comenzaron, oyó su nombre susurrado en la oscuridad. Todo estaba a punto de estallar. ¿Debería continuar en esta peligrosa aventura o proteger lo poco que le quedaba? El reloj avanzaba y la verdad amenazaba con salir a la luz, llevándose todo consigo. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Ana chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía está suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿De qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ansiedad apretaba el pecho de Ana, mientras la noche se cernía sobre Medellín. Luis estaba sentado, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de la lámpara. Ana, esto es enorme, susurró, sus dedos temblorosos recorriendo los documentos. El sudor le perlaba la frente. No podemos quedarnos aquí, necesitamos un plan. Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo de vidrios rotos resonó en la calle. La pareja se quedó paralizada, mirándose. El silencio en la habitación se volvió pesado. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, con una mezcla de preocupación e intriga, su voz temblorosa. Luis se levantó de un salto, dirigiéndose a la ventana. Su corazón latía rápido, como si presintiera que algo más allá de lo ordinario estaba por suceder. Al mirar fuera, lo que vio fue desconcertante. Un grupo de hombres, con caras tapadas y actitud amenazante, se agolpaba cerca del auto de Ricardo, que estaba mal estacionado, justo frente a la casa de Ana. «Luis, ven a ver», gritó, con un brillo de terror en sus ojos. Luis se acercó rápidamente. La seguridad de Ricardo está en problemas. Sin pensarlo, Ana tomó su teléfono. «Necesitamos llamar a la policía». Pero antes de que pudiera marcar, un disparo resonó en la noche. Una explosión de sonido que hizo que ambos se encogieran, el eco aún vibrando en el aire. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Ana miró la pantalla. Era Ricardo. «Contesta», le instó Luis, con voz firme y decidida, aunque estaba tan asustado como ella. Ana dudó, pero finalmente tomó aire y pulsó el botón. «¿Ricardo?». Su voz se escuchaba temblorosa, como algo frágil a punto de romperse. «Ana, necesito que hagas algo. No sé cuánto tiempo tengo. Hay cosas que no sabes. La carpeta tiene más de lo que imaginas. Ellos no solo buscan documentos». Suena un nuevo disparo y ella siente el corazón en un puño. «Ricardo, ¿qué está pasando?». «Te mentí sobre cómo conseguí mi fortuna», sigue él, la voz quebrada. «Todo es un juego, como una mafia, pero mi hermano está involucrado. No solo es corrupción, es tráfico. Ana, no puedo dejar que te involucres más. Corre». El teléfono se corta. Ana queda paralizada. Luis observa su expresión, llena de miedo y perplejidad. «¿Qué dice?». «Dice que está metido en algo mucho más oscuro de lo que pensábamos. Su hermano». Ana traba la lengua, inconsciente del impacto de su descubrimiento. La revelación pesaba en el aire como una piedra. ¿Cómo vamos a ayudarlo si su propia familia lo traiciona? El estruendo de pasos se estaba acercando. «Ana, debemos ocultarnos», dijo Luis, su mirada fija en la puerta. Pero Ana, en un impulso, se negó. «No puedo dejarlo. No sé si podré confiar en él, pero no puedo dejarlo solo». El sonido de la puerta siendo golpeada resonó como un tambor en su mente. Luis la tomó del brazo. «No podemos hacer esto. Si están buscando a Ricardo, también te buscarán a ti». Las sombras se movían afuera. En ese instante, un grito desgarrador cortó la noche. Ana se asomó a la ventana y vio la escena que heló su sangre. Un hombre, con un arma en mano, interpelaba a Ricardo, quien estaba rodeado. Su mente se nubló. Esto no puede estar pasando. Mientras sus corazones latían con fuerza, una voz resonó en su interior.
¿Qué más ocultan todos estos secretos? Y en la fracción de segundo entre el grito y la explosión, Ana sintió el frío del terror. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Cómo podría alguien amar a otro cuando lo que había entre ellos era un mar de mentiras? La imagen de Ricardo, distorsionada por el peligro que acechaba, la hizo tambalear. Sin saber qué camino tomar, se miraron, y en sus ojos había la sensación pavorosa. La miraba, la ansiedad pintada en su rostro. Cada segundo se sentía como una eternidad. La situación era crítica, y ella sabía que no podía dejar que su miedo dictara sus acciones. De repente, un grito desgarrador volvió a cortarle la respiración. Ana se asomó a la ventana, y lo que vio la hizo estremecer. Ricardo, rodeado por aquellos hombres, se debatía entre mantener su composure y el terror que claramente lo invadía. «¡Ricardo!», gritó Ana, aunque sabía que no podía hacer nada desde allí. Luis la tomó del brazo. «Vamos, Ana, no podemos quedarnos aquí». Pero ella no se movió. Eran momentos de decisiones difíciles, y su mente estaba en un torbellino. ¿En qué se había convertido esto? Su corazón anhelaba ayudar, aunque la lógica le decía que eso podría arruinar su vida. Mientras los hombres exigían respuestas de Ricardo, la figura del líder se fue perfilando. Era familiar. Ana sintió una punzada de reconocimiento. Podía ver que su cara era un reflejo de alguien que conocía. «No puede ser», murmuró. Y en ese instante todo cambió. El hombre bajó la capucha que cubría su rostro, revelando a su hermano, el hermano gemelo de Ricardo, un rostro que había visto en fotos antiguas en casas de amigos comunes. «¿Cómo puede estar él aquí?», pensó, mientras su mente intentaba conectar las piezas. Era posible que este hermano, que siempre había estado en la sombra del éxito de Ricardo, estuviese involucrado de manera tan oscura. Los hombres empezaron a gritar. La rabia de su hermano lo había inflamado. «Ricardo, siempre has sido el favorito de mamá, pero yo merezco lo mismo. Esto es mío». La sorpresa arrasó el corazón de Ana. El odio y la traición familiar estaban en el aire, como un veneno que todo lo contaminaba. Ana sintió las manos heladas de Luis apretadas sobre su brazo. «Ana, este no es solo un juego», dijo él, voz temblorosa. «Está claro que hay algo más profundo aquí». Ella centró su vista, sin saber si lo que veía podía ser verdad. Fue entonces que otra cosa sucedió. La luz de la calle iluminó de manera intermitente, y un estruendo sonó. La policía. Ana había olvidado el teléfono en la mesa. Mientras gritaban y la situación se tornaba caótica, un grupo de agentes se abalanzó, rodeando a los hombres. «¡Suelten las armas!», resonó una voz a través de la confusión. Ya no había tiempo. Ana pensó en Ricardo, apretando la carpeta que se había convertido en el símbolo de su lucha. Pero el giro en su mente fue letal. Su deseo de salvarlo chocaba con la realidad de lo que estaba descubriendo. ¿Era un héroe o un villano? La familia de Ricardo se desmoronaba ante sus ojos, dejando claro que aún había más secretos. ¿Qué repercusiones tendría todo esto? Mientras todo se desataría en unos segundos, Ana sintió que una parte de ella también se destruía. La atracción que había sentido por Ricardo se desvanecía, adulterada por la revelación. Su amor por él no podía estar basado en una mentira. La ruptura fue dolorosa. Entonces, en un instante que pareció atesorar la eternidad,
Su mirada se cruzó de nuevo con la de Ricardo. Él, en medio del espectacular caos, con los ojos llenos de preguntas, y ella sintió un agónico tira y afloja en su pecho. «No hay tiempo. ¿Qué hacemos?», gritó Luis mientras el caos se desataba. Pero cuando Ana volvió a la realidad, supo que había llegado a un punto sin retorno. Su propia vida se tambaleaba al borde de la oscuridad que había descubierto. «Ana, tenemos que irnos». La tensión se acumulaba en el aire, pero ella no podía desvincular el destino de Ricardo del suyo. Con la policía cerrando el cerco, el futuro de todos ellos estaba a punto de reescribirse en una distancia corta, y la verdad que una vez fue un refugio se convertía en su prisión. ¿Qué pasaría después con Ricardo y con ella misma? El instante siguiente podría ser el último. La tensión se palpaba en el aire y Ana sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo lo que creía que conocía sobre Ricardo estaba a punto de cambiar, y la realidad la abrumaba. La policía, a lo lejos, comenzaba a rodear la escena, y el caos parecía crecer como una marea oscura. Su corazón latía con fuerza, mientras el rostro de Ricardo se iluminaba de preocupación. ¿Qué pasaría en un instante? De repente, en medio del estruendo y la confusión, un grito resonó. Era un sonido desgarrador, un rugido que atravesó el caos como un rayo. Ana y Luis miraron, paralizados. Ricardo, despeinado y sudoroso, estaba a punto de hablar, pero antes de que lo hiciera, un hombre del grupo se abalanzó sobre él. La escena se congeló. Una traición. El atacante golpeó a Ricardo con fuerza y éste cayó al suelo. Pero, en medio de esta brutalidad, Ana sintió algo diferente. El hombre que atacaba no era un simple villano. Ana, con la mente en cámara lenta, se percató de algo. La mirada de ese agresor, la forma en que se movía. De repente, pareció salir de la neblina de desconfianza y miedo. Era su hermano. El rostro era una mezcla de furia y desesperación, una imagen del pasado que había creído olvidada. «¿Por qué estás aquí?», pensó, el aire frío descendiéndole por la espina. «No», gritó Ana, pero el sonido le salió como un susurro ahogado. La revelación hizo que su sangre se helara. Ricardo había estado ocultando más de lo que jamás podría imaginar. Su hermano, el del que había oído murmullos en las reuniones familiares, el que había desaparecido un día para dejar a su familia desolada. Mientras las manos de Luis la apretaban con fuerza, la confusión creció. Los gritos de la multitud se mezclaron con los disparos de la policía, y el caos se desató. Ana sentía un nudo en el estómago, una combinación de traición y amor herido que le oprimía el pecho. «Él es mi hermano. No puedo creer que de verdad sea él». Ana miró a Ricardo. Sus ojos estaban llenos de horror y desilusión, y comprendió que el verdadero monstruo estaba más cerca de lo que había pensado. «¡Detente!», gritó, impulsándose hacia adelante. En ese momento, la realidad le golpeó con fuerza. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su lucha, sobre su búsqueda de justicia, se desvanecía. El hilo de la narrativa que pensaba sostener se desgranaba en los dedos, como si cada momento vivido hasta entonces hubiese sido una ilusión. ¿Quién era el verdadero Ricardo? El multimillonario que había visto al entrar en el mundo de la riqueza,
o este hombre desgarrado y vulnerable? La policía tomó el control de la escena. Ana sentía cómo la adrenalina la invadía, pero también una mezcla de emociones que no podía comprender. Fue entonces, en medio del tumulto, cuando el hermano de Ricardo, con los ojos rabiosos, se volvió hacia ella. «Es tu culpa. Ella siempre fue la favorita», gritando las verdades ocultas con veneno en su voz. Ella sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Todo se estaba desmoronando a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», respondió Ana, confundida pero desafiante. La revelación era devastadora. Ricardo y su hermano estaban atrapados en una lucha de poder. No era solo una batalla por el dinero, sino por ser el favorito de una madre que había desaparecido. El escándalo se arrastraba en la noche, y la ambición quebrada se tornaba cruel. Ana miró a Ricardo. Sus ojos se encontraban en un mar de lágrimas y dolor. En aquel instante el sonido de un disparo reverberó, y todo se quedó en silencio. Un instante suspendido en la historia. Ricardo cayó, y el mundo de Ana se volvió del revés. Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba basado en secretos y mentiras. Mientras la policía apresuraba a los hombres, Ana sabía que ya nada sería igual. La historia que había comenzado como un camino hacia la verdad se había convertido en un laberinto de traiciones familiares y traumas ocultos. Sin saber si Ricardo viviría o moriría, se preguntó hasta dónde llegaría su propia lucha por la justicia y el futuro que anhelaba. Todo era un juego, pero ¿quiénes eran los verdaderos jugadores? Los hombres que caían, o ella misma, atrapada entre dos mundos, con decisiones que podrían llevarla a la salvación o a la perdición. La incertidumbre la envolvía, mientras el eco del disparo resonaba en su mente, dejándola ante un precipicio de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Ana quedó paralizada, respirando con dificultad mientras la intensidad del momento la envolvía. Ricardo había caído al suelo, su cuerpo inerte, y el eco del disparo todavía resonaba en su cabeza. La confusión se volvió tangible. El bullicio de la multitud era un murmullo distante. Luis a su lado temblaba, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La escena se tornó en un caos electrizante, y el aire se sentía impregnado de miedo. El hermano de Ricardo estaba furioso, ahora con el rostro despojado de la capucha. Ana sentía cómo su corazón latía desbocado. ¿Quién era este hombre realmente? Un extraño ahora revelado, en medio de una lucha. Apenas pudo pensar antes de que la policía entrara en acción. Gritos y órdenes inundaron el aire. Pero lo que Ana no esperaba fue la reacción del hermano. «Yo te destruiré. Todo es tu culpa», gritó, con una locura en sus ojos. Ana se sintió el centro de su furia. «¡No! ¡Suéltalo!», gritó, pero su voz no alcanzaba. La policía comenzó a dominar la escena, tratando de controlar a los hombres que habían estado atacando a Ricardo. Pero en ese momento se produjo un giro inesperado. Un destello brillante apareció en el horizonte. Una explosión resonó en la noche. ¡Una bomba! Las luces de la calle titilaron antes de que el sonido desgarrador sacudiera el suelo. Ana se cayó al suelo. El mundo a su alrededor se oscureció. Gritos irrumpieron como flechas voladoras.
La gente corría, huyendo del horror. El caos explotó, y Ana sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué era esto? La escena oscura se iluminó por los destellos del fuego que estallaba, como si los hilos del destino se hubieran cortado. Todo se volvió a desmoronar. Ricardo seguía tirado en el suelo, y la multitud entraba en pánico. Ellos no eran solo hombres que buscaban respuestas, eran parte de algo mucho más grande y horrible. Ana se levantó, pero la visión la dejó aturdida. Todo había cambiado. En medio del caos, un hombre se acercó a ella. Era de pelo canoso y mirada intensa. Ana no podía recordar de dónde lo conocía. «Ana, eres la única que puede ayudarlo», dijo gritando sobre el estruendo. «Ricardo no es lo que parece. Lo que él declaró era para protegerte». Ana sintió que su mente iba y venía. «¿Protegerme? ¿Qué estás diciendo?» La confusión la nubló, pero lo que dijo es extraño, retumbó en su corazón. Su hermano. Hay una verdad más profunda. Ellos son parte de algo aún más oscuro. Ricardo nunca quiso que tú te involucraras. Todo lo que hay en esa carpeta es apenas la punta del iceberg. La revelación la golpeó con una fuerza brutal. Ana miró a Ricardo y su visión se difuminó entre el fuego y el caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un villano que había estado escondiendo una verdad abominable? De repente, una mirada comprensiva cruzó su rostro, como si todo cobrara sentido. Todo que había creído se tambaleaba. En medio del estruendo, la multitud gritaba. Las luces parpadeaban. «No estás a salvo, Ana», murmuró el hombre, mientras ella veía a Ricardo, y su imagen comenzó a distorsionarse. La familia de Ricardo están involucrados en algo más grande. Están protegiendo un secreto que los abrumará a todos. Ana sintió que el aire le fallaba. Su cuerpo se estremeció. La explosión había desatado un laberinto de intriga y peligro. Entonces, la verdad se hizo crujiente y real. El fondo se desvanecía. Todo lo que había creído saber sobre Ricardo y su herencia se desmoronaba. ¿Era realmente un héroe? ¿O el héroe era solo un disfraz? ¿A quién podía confiar? La línea se había borrado y el destino de todos pendía de un hilo. Mientras caía en la locura de la revelación, comprendió que una lucha aún más grande estaba por comenzar. ¿Podría salvar a Ricardo? ¿O el secreto que él guardaba amenazaba con tragarse su amor, dejándola atrapada en un mundo donde las sombras parecían más que simples figuras? Ansiosa por descubrir, decidió que no podía dar marcha atrás. La noche seguía siendo joven, y los secretos estaban a punto de desnudarse ante sus ojos. El estruendo de la explosión aún reverberaba en el aire cuando Ana se levantó, temblando. La confusión era palpable. La multitud descontrolada corría en diferentes direcciones, pisándose entre sí, gritando palabras que se perdían en el caos. Luis la miraba, con sus ojos radiando terror. «Tenemos que irnos, ya». Ana intentó mover los pies, pero su mente estaba atrapada en el instante. El cuerpo de Ricardo aún tendido en la acera. La figura de su hermano, llena de rabia, acechaba entre los escombros, arrastrando una carga de odio que pareció cubrirlo todo. En ese momento, un grito estridente cortó el aire.
Era una mujer, desesperada, que corría hacia ellos desde el fondo de la calle. Su rostro, empapado en lágrimas, era conocido. Ana sintió un golpe en el pecho. ¡Mamá!, gritaron ambos a la vez. La madre de Ricardo se abalanzó hacia ellos. ¡Ana! ¡Hijo!, gritó, tratando de llegar a su hijo, que aún estaba en el suelo. ¡No! ¡No! ¡Ricardo! Ana la tomó del brazo. Estás en peligro. Ellos vienen. La mujer, desconcertada, solo podía enfocar su mirada en su hijo. Incluso mientras los hombres de la mafia se movían en círculos peligrosos. El hermano de Ricardo dejó escapar una risa amarga. ¡Es tu culpa! ¡Siempre fuiste la madre favorita!, gritó con desdén, provocando revuelo en el ambiente. Ana sintió que su corazón se rompía al oírla. No, no es así, intentó, pero el choque no la dejaba hablar con claridad. ¿Por qué esta familia se había tornado un campo de batalla? La mujer, aún debatiéndose entre el horror y la locura, pasó de la furia a la vulnerabilidad. «Ricardo, despierta, despierta». Pero el cuerpo de su hijo no respondía. El caos aumentó. La policía comenzaba a dispersar a los hombres que rodeaban a Ricardo. Pero Ana sentía que el verdadero peligro venía de otro lado. Algo en la voz de su madre había despertado un eco familiar en su mente. Aquel clamor desgarrador. Había algo más. Él nunca debió enterarse, gritó el hermano, ahora arremetiendo contra su madre. Estás arruinándolo todo, como siempre. Por eso hice lo que hice. La confusión se apoderaba de Ana. ¿Qué estás diciendo? La adrenalina fluía en sus venas. El chico se volvió hacia ella. No lo entiendes, Ana. La muerte de su padre fue planeada. Todo para sacar a Ricardo del camino. Ana palideció. ¿Qué? Su mente buscaba respuestas entre las sombras de su historia. Tu padre estaba involucrado y él lo sabía todo, de su fortuna, de sus enemigos. Y el hermano está aquí para hacer que todo parezca un accidente, una manera de sacarlo de la ecuación. Ana sintió que las piezas comenzaban a encajar y al mismo tiempo se desmoronaban. De pronto, una figura salió corriendo hacia ellos, empujando a la multitud. Era Ricardo, de pie, con el rostro lleno de furia y confusión. «No toques a mi madre», gritó, pero hubo un destello en la oscuridad y una mano se levantó, apuntando un arma. El mundo se detuvo en su lugar. Ana sintió un frío helado recorriendo su espina. El disparo resonó claramente en el aire. Y el tiempo pareció desvanecerse. La madre de Ricardo cayó de rodillas, gritando, «¡No, mamá!». Pero algo estaba mal. El grito ahogado de Ricardo se vio apagado por el silencio que siguió al disparo. Ella miró a su madre y vio en su rostro una mezcla de horror y determinación. «Ana, hay algo que debes saber», dijo con voz quebrada. «Tu padre, él no murió. Me lo prometieron, pero está detrás de todo esto. Él es el verdadero controlador». Las palabras caían como un martillo en su mente. La realidad era una bomba a punto de estallar. La oscuridad que rodeaba a Ricardo y su hermano acercaba a Ana hasta los márgenes de su propia historia. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? La esperanza se desvanecía. La duda crecía. ¿Quién era ella en todo esto? Mientras las luces de la policía iluminaban el caos, Ana se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar, no solo para ellos, sino para ella misma.
En un instante, las alianzas se rompían y las verdades ocultas surgían a la superficie. La vida de Ana, hasta ahora marcada por la lucha, se enfrentaba a un nuevo desenlace. ¿Podría aceptar lo inimaginable? ¿Podría enfrentarse a su propia historia ahora que era parte de un juego tan siniestro? El abismo se acercaba y ella se encontraba, nuevamente, al borde de una decisión que podría transformarlo todo. Mientras el eco del disparo se desvanecía, Ana sintió que el mundo a su alrededor se torcía. La escena era un verdadero caos. La madre de Ricardo, de rodillas, gritaba por su hijo, mientras los hombres del hermano de Ricardo se aferraban a su rabia. Ana, con el corazón en la garganta, no podía moverse. Todo parecía un mal sueño, pero la dureza del asfalto debajo de sus pies le recordaba la dolorosa realidad. ¡Ricardo! El grito de su madre resonaba en el aire, cargado de dolor. Ana miró hacia el cuerpo tendido de Ricardo y sintió un nudo en el estómago. Él no puede estar así, no puede ser el final. Pero el tiempo no se detenía y la urgencia la empujaba a actuar. Entonces, de repente, como si el universo decidiera añadir más locura a la escena, una figura gris emergió entre la multitud. Era un hombre mayor, con el cabello encanecido y una mirada intensa que atravesaba el caos. Se abrió paso a empujones, hasta llegar a Ana y a la madre de Ricardo. «¡Ana!», gritó, su voz entrecortada por la prisa. «¡Escúchame!». La conocía, aunque su mente no podía procesar cómo. «¿Tú eres?» «Javier, el abogado de tu padre», dijo, y el aire pareció helarse a su alrededor. Ana sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué hacía él aquí? No lo había visto desde que la verdad sobre su familia se había desmoronado. «Tu padre no está muerto», pronunció, y el mundo de Ana, ya de por sí tambaleante, se sacudió aún más. Fue una maniobra para proteger a la familia. Nunca dejé que te dijeran la verdad. ¿Qué? No, esto no puede ser real. Ana retrocedió un paso, sintiendo la vertiginosa realidad girar en su mente. La noticia era como un balde de agua fría. ¿Qué has dicho? Él está en peligro. Los mismos que atacaron a Ricardo, ellos no les importa lo que pase. Tu padre sabe cosas, y ahora están apuntando a tu familia. Javier tomó su brazo, buscando su mirada. Tienen un objetivo, y tú eres parte de eso. ¿Parte de qué?, Ana preguntó, su voz temblando. Pero Javier no respondió. El sonido de las sirenas se acercaba, cada vez más fuerte, pero ella no podía dejar de pensar en lo que había oído. ¿Su padre? ¿Vivo? En ese momento, alguien gritó: «Esos son los hombres de la mafia. ¡Corran!». La gente comenzó a dispersarse. El pánico tomó el control de la escena, pero Ana seguía inmóvil. El hermano de Ricardo, todavía enganchado en su batalla de palabras, giró la vista hacia Javier y Ana, y en un instante, todo cambió. Con un movimiento rápido, apuntó su arma hacia Javier. «No te acerques a ella», gritó, sus ojos llenos de furia. Ana sintió el sudor rodar por su frente. El tiempo pareció detenerse una vez más. En el instante siguiente, se escuchó un nuevo disparo, pero esta vez no fue hacia Javier, fue hacia la multitud. Una explosión de caos. La gente gritaba y corría en todas direcciones. Ana se cayó al suelo mientras el humo y el polvo la rodeaban. La imagen de Ricardo fue borrada de su mente momentáneamente, ensombrecida por la desesperación. Cuando logró levantarse, vio, a través del humo, a Javier en el suelo, herido.
¡Javier!, gritó, pero la confusión reinaba a su alrededor. En medio del estruendo, una breve luz de esperanza se encendió al ver a Luis corriendo hacia ella, pero su rostro estaba pálido, asustado. «Ana, tenemos que irnos». Pero ella estaba paralizada. Los hombres de la mafia se dispersaban, buscando un escape. Entonces sintió un tirón en su corazón. «Ricardo», murmuró, y giró la vista. ¿Estaba todavía consciente? Todo giraba a su alrededor. La realidad era cruel y confusa. El secreto de su padre, la vida que había creído real, se desvanecía. ¿Quién era realmente? ¿Y qué debería hacer? Ahora era un punto sin retorno. La pregunta crujía en su mente. ¿Podría salvar a los dos hombres en sus vidas cuando todo parecía desmoronarse? El caos se intensificaba. La confusión crecía. Pero más que nada, la revelación de que su padre estaba vivo rasgaba todo su ser. ¿Qué tipo de mundo estaba jugando con su vida? El sudor le corría por la espalda, mientras la historia que pensaba conocer se reescribía ante sus ojos. La noche aún no había terminado, y el verdadero enfrentamiento recién comenzaba. La verdad estaba más cerca que nunca. ¿Y si todo lo que había querido era una ilusión, un juego en el que todos eran títeres? El futuro se tornaba oscuro y aterrador. El estruendo de la explosión aún reverberaba. En el aire, cuando Ana se levantó, temblando, la multitud corría en desbandada, gritando, y la escena parecía sacada de una película de terror. Todo estaba mal. Su corazón latía desbocado mientras miraba a Ricardo, tendido en el suelo, y una sombra de desesperación la envolvía. «No». Su voz salió como un susurro, pero el caos lo ahogaba. Luis gritaba a su lado: «Vamos, Ana, ya». Pero ella no podía moverse. El mundo se desmoronaba y el tiempo se congelaba. El rostro de Javier, el abogado de su padre, apareció como una visión entre el humo. «Ana, por favor, escucha», gritó, empujándose hacia ella. Su voz infundía urgencia, sus ojos amplios y llenos de miedo. «¿Qué pasa, Ricardo?» Ana estaba en shock, justo cuando pensaba que todo se estaba desmoronando. Escuchó a Javier. «Ana, tu padre está vivo». «Todo esto es más grande de lo que pensabas». El himno del pánico resonaba a su alrededor. La madre de Ricardo lloraba desesperada. Ana sintió como una oleada de confusión le llenaba la cabeza. «¿Qué quieres decir con que está vivo? ¿Desde cuándo?» «Es un juego». Javier empezó, pero antes de que pudiera terminar, el hermano de Ricardo gritó desde el fondo: «¡Silencio! ¡Tú no tienes que hablar!». Con un gesto, trató de mantener a todos a raya, su odio surgiendo con una llamarada. El caos se intensificó. Ana sintió un tirón en su corazón al ver a Ricardo, inconsciente. «Despierta, por favor». Su voz temblaba y un nudo se apretaba en su garganta, pero algo dark en la mirada del hermano de Ricardo la mantenía alerta. Era como si un monstruo estuviera oculto en su interior. Entonces algo ocurrió. En medio de los gritos, la policía finalmente llegó, rodeando la escena. La multitud se agolpó y Ana sintió que el pánico la abrumaba. Pero entonces, en el caos, un hombre con un traje de chaqueta se abrió paso. Era alto y con una actitud decidida, una presencia imponente que no podía ignorarse. Detrás de todos,
Su voz resonó, y el ambiente cambió. «¡Baja el arma!», gritó un oficial a su lado. Ana pudo ver cómo los hombres de la mafia comenzaron a inquietarse, mirando al recién llegado con inquietud. Esa mirada duró un instante, pero era claro que el poder había cambiado de manos. Ana sintió que el aire se hacía denso, como si lo que estaba por suceder determinara sus destinos. «Él es el verdadero líder», murmuró el hermano de Ricardo, su rostro enrojeciendo de furia. «No le dejes hacer esto». Apenas lo dijo, el hombre del traje sonrió, como si estuviera disfrutando de la escena. «Hola, Ricardo», dijo, sonando casi amable. Pero no era la voz que Ana esperaba. El choque la atravesó. «Soy yo, el que tienes que conocer. Se acabó el juego». Ana sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se escondía tras la fachada de su familia? En ese instante, el hombre dio un paso adelante, y Ricardo, que había recuperado la conciencia, miró con horror. «¡Tú! ¿Qué estás haciendo aquí? No puede ser». Ana sintió un apretón en su pecho. El rostro de su padre, que había sido un recuerdo delicado, se iluminó entre sus pensamientos. «No puede ser», murmuró. «Es hora de que todos sepan la verdad», continuó el hombre, acercándose. «Ana, tú no tienes idea de lo que has estado buscando». Las palabras se quedaban flotando entre ellos, como un veneno. «Dímelo», gritó Ricardo, su voz desgarrada por la furia. «Esto no puede ser. Soy yo quien controla mi destino». Lo que sucedió después dejó a todos paralizados. El hombre del traje, con una sonrisa en su rostro, levantó una pequeña cámara. Una gran pantalla se encendió, revelando imágenes que sacudieron los cimientos de la historia que Ana creía conocer. «Tus padres fingen la muerte para proteger la verdad». En ese instante, una serie de videos comenzaron a proyectarse. Entre ellos, escenas familiares, pero las voces distorsionadas y la traición se hacían cada vez más evidentes. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No», gritó, mientras su mundo se desmoronaba aún más. La verdad estaba al borde de la revelación, y la traición de la que había sido parte se desnudaba ante sus ojos. El aire estaba impregnado de pánico y dolor, y lo que había comenzado como una búsqueda se convertía en un laberinto de traiciones. «Es momento de que todo salga a la luz», dijo el hombre del traje, su voz resonando con fuerza. «La verdadera batalla está por comenzar, y tú, Ana, serás la clave». Las palabras golpearon su pecho como un martillo. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. La furia, el amor, las conexiones familiares, todo se tensó en un hilo delgado. Ana miró a Ricardo. Las emociones crudas borraban su cercanía. «¿Quién soy yo en este juego?», se preguntó, sintiendo que su vida pasó de ser un viaje de autodescubrimiento a una ruleta de verdades ocultas. La mirada del hombre la heló. Ella sintió que el tiempo se detenía, y todo lo que había querido, todo lo que esperaba, se tornaba en una pesadilla. Un grito desgarrador de la madre de Ricardo sacudió su conciencia. «No, no debemos permitirlo. ¡Mis hijos!». La escena estalló en caos, y Ana sintió. El destino la arrastraba hacia algo más oscuro, más siniestro. «No he terminado contigo», resonó la voz del hombre, y la idea de una batalla por el control, por la verdad, se enredaba en su mente. Ella sabía que las elecciones que tomara en ese instante cambiarían todo para siempre.
¿Podría enfrentar la oscuridad que asomaba? Incluso si eso significaba desenterrar secretos que querían permanecer enterrados, la pregunta permanecía en el aire, y el silencio envolvía la escena aterradora. Todo estaba en juego. ¿Qué haría Ana con los secretos que se desnudaban a su alrededor? ¿La verdad podría liberarla o consumirla por completo? La noche estaba lejos de terminar, y la auténtica batalla estaba a punto de comenzar. El silencio que había seguido a la explosión fue como una sombra pesada que envolvía a Ana. El hombre del traje la observaba con una sonrisa de satisfacción, como si todo lo que había sucedido fuera parte de un plan maestro. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba, pero todo lo que Ana podía pensar era en el dolor reflejado en el rostro de Ricardo. De repente, un estruendo cortó el aire. Una segunda explosión resonó, esta vez más cerca, como un trueno que hacía temblar el suelo. Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¡A cubierto!, gritó Luis, mientras la multitud comenzaba a entrar en pánico una vez más. Pero no había tiempo para huir. El hombre del traje hizo un gesto, y de su chaqueta sacó un dispositivo que chisporroteaba con luces intermitentes. «No estáis entendiendo la magnitud de esto», dijo, su voz resonando con una autoridad inquietante. «Esto es solo el comienzo». Ana miró a su alrededor. Personas corriendo en todas direcciones. Una escena caótica. La madre de Ricardo estaba de rodillas, gritando por su hijo, mientras el hermano de Ricardo, con la rabia desbordada, apuntaba su arma hacia el hombre de traje. «¿Quisiste armar un show? Ahora verás». Pero en lugar de un disparo, ocurrió lo inesperado. Una figura más apareció entre la multitud. Alguien que todos reconocían. Era su padre. Ana sintió que su corazón se detenía. El hombre que había creído muerto hacía años. Él salió del grupo de policías, con una expresión decidida, y caminó hacia el hombre del traje. «¡Basta!», gritó con fulgor, su voz resonando a través del desorden. Era una imagen opuesta al recuerdo que tenía. Allí estaba, firme, pero con un aire de autoridad renovada que la dejó sin aliento. «¿Cómo es posible?», murmuró Ana, incapacitada por el shock. La verdad que había creído conocer se desvanecía. «Papá, ¿tú estás vivo?». Su voz sonaba a un hilo desgarrado. La multitud se quedó boquiabierta. «Lo siento, hija. Todo esto fue para protegerte y a tu madre», respondió él, sin apartar la mirada del hombre del traje, quien ahora parecía sorprendido. «Tú no debiste volver», exclamó el hermano de Ricardo, arrastrando su ira en cada palabra. «Esto arruinará todo». Ana miró a su padre, y entonces todo empezó a encajar, como un rompecabezas. La mafia, las explosiones, el vínculo entre ellos. «¿Qué significa esto? Dime la verdad». El aire se sentía denso, como si estuviera a punto de estallar. El hombre del traje hizo una pausa. Su rostro se tornó serio. «Es complicado, pero la familia de tu padre ha estado involucrada en algo que tú no comprendes». Y entonces, como si comprendiera que la revelación era inevitable, continuó. «Todo lo que has creído sobre tu padre es una mentira. Ha estado en la oscuridad durante años. El verdadero cerebro detrás de todo esto». Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Ana sintió un frío recorrerle la espalda. «No, eso no puede ser», gritó. Sin embargo,
le golpeó con la fuerza de una tormenta. Un revuelo en la multitud le empujó hacia adelante. «Estás mintiendo. ¿Por qué querrías hacer esto?» «Porque tu padre no es un héroe, Ana. Él es el verdadero villano, el que ha manejado los hilos durante todo este tiempo», sentenció el hombre del traje, y el mundo de Ana se volvió gris. Su padre no es quien decía ser. La traición le atravesó como una puñalada. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me haces esto?» La voz de Javier irrumpió a su lado. «Ana, ahora es el momento de que veas la verdad». Pero era demasiado tarde. El caos ahora se había transformado en un vendaval de revelaciones, y Ana sintió que el suelo se desmoronaba por debajo de sus pies. La mirada en el rostro de su padre no era la de un hombre atrapado, sino una máscara, un lado que nunca imaginó. En medio del rugido del tumulto, y entre las sirenas de policía que resonaban como un eco distante, Ana supo que lo que había comenzado como una búsqueda por justicia se convertía en una búsqueda por la verdad. Una verdad que podía consumirlos a todos. La noche se volvió más oscura. ¿A quién podría confiar? Las conexiones quebradas la rodeaban. El verdadero juego apenas comenzaba. ¿Sobreviviría a lo que estaba por venir? Su corazón latía con fuerza. La tensión en el aire era insoportable. Ana miró a su padre, el hombre que había creído muerto, y sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¿Por qué no me dijiste nada?» La pregunta salió de sus labios, cargada de confusión y dolor. La mirada de su padre brillaba con un dolor que la atravesaba. «Lo hice para protegerte, Ana. No quería que te involucraras en este mundo». La voz de su padre temblaba mientras las luces de la policía iluminaban el lugar. Las sirenas resonaban como un eco de alerta por lo que estaba por venir. Pero las palabras de su padre solo avivaron las llamas de la indignación en su pecho. ¿Protección? ¿Así es como se protege a la familia? ¿Con mentiras y secretos? Su voz sonaba como un trueno, retumbando en el caos. Ricardo, aún aturdido, se esforzó por levantarse y enfrentar a su hermano. «Detente, Juan. Todo esto está mal. La familia no debería estar enfrentándose así. No por un juego de poder». La furia contenida en su hermano era palpable. Un mar de frustración que amenazaba con estallar. ¿Familia? El hermano de Ricardo desató una risa amarga. ¿Qué sabes tú de familia? Nunca tuviste que cargar con el peso de ser el hijo favorito. Ahora te quiero fuera. Yo voy a tomar lo que es mío. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. La traición, el rencor, todo parecía desbordarse en un ciclo interminable. De repente, se escuchó un nuevo disparo. El sentimiento de terror la invadió como un escalofrío. Ana se lanzó hacia su padre, pero él ya estaba en movimiento, tratando de mantener la calma. Ricardo se interpuso entre su madre y la amenaza. «Debemos salir. De aquí», gritó Luis, su voz cortante en medio del caos. Ana sintió que el tiempo se apretaba a su alrededor. Pero en ese preciso instante, mirando a su familia desintegrándose ante sus ojos, algo cambió en su interior. La adrenalina se mezclaba con la desesperación, y el deseo de huir se evaporó. «No, no, no. Esto termina aquí», gritó, y con voz firme se volvió hacia su padre.
Si lo que dices es verdad, entonces vamos a exponer esto. No más secretos. Una decisión ardiente se encendió en su pecho. Javier, ahora en pie, asintió con respeto, y la multitud, en silencio, comenzó a comprender el peligro que amenazaba sus vidas. Estás en esto, papá, todos nosotros, pero no a costa de más vidas. La determinación de Ana resonó entre los presentes, y por un instante la pelea cesó. Con cada palabra extraía la fuerza necesaria para enfrentar las verdades enterradas. La familia no solo debía reconciliarse, sino que tenía el deber de luchar contra ese monstruo que habían creado. El aire estaba tenso, y Ana sintió un nudo en la garganta. No se trata solo de nosotros, sino de todos los que han sido afectados por la locura que han alimentado. Esto no puede continuar. Fue entonces que algo cambió. Ricardo alcanzó a su madre, y juntos formaron un frente. Con el apoyo de Luis y de Javier, los colores de la verdad comenzaron a resplandecer. Las luces de la policía se acercaban, y el miedo se convertía lentamente en esperanza. La escena se tornó más cálida cuando las manos de su padre envolvieron a Ana. Una conexión que había estado ausente por demasiado tiempo. Te prometo que no te mentiré otra vez. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Ana sintió que la incertidumbre daba paso a un destello de unión. Sí, pero a nuestra manera, con verdad y autenticidad. Las palabras resonaron en su alma. Era el momento de tomar de nuevo el control. Las sirenas comenzaron a sonar en todo su esplendor. Antes de que cualquiera pudiera actuar, el rostro del hombre del traje cambió de confianza a miedo. La verdadera batalla por la justicia apenas comenzaba. Una confrontación que no se limitaría a su familia, sino que enfrentaría a todos los involucrados en la maraña de mentiras. Mientras todos se preparaban para salir, la escena prometía ser un nuevo comienzo. Las luces de colores reflejaban en sus rostros, y el aire empezó a vibrar con emoción. No había vuelta atrás. Todos los secretos saldrían a la luz, y la lucha por buscar la verdad comenzaba para todos. «Esto no ha terminado», gritó el hermano de Ricardo, mientras los rodeaban. Pero Ana no sentía miedo. La determinación brillaba más fuerte que las sombras. «Estamos listos para enfrentarlo». El futuro era incierto, pero estaban juntos, y la esperanza renacía. Ana dio la vuelta y vio el rostro decidido de su padre. Era un nuevo capítulo, uno que requeriría más valentía de la que jamás habían tenido. No se habían tenido. Mientras el horizonte se teñía de un nuevo amanecer, Ana supo que el camino por delante sería largo, pero estaba lista para recorrerlo con su familia al lado. Pero espera, antes de que te vayas, aquí viene la parte más importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte lo que viene. Solo los verdaderos fans comprenden lo crucial que es apoyar con un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que todos los secretos salgan a la luz. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace explosivo. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace la diferencia.